Muy bien. Hermanos y amigos invisibles, una vez más, Jorge Mera con ustedes. Saludos. En primer lugar, quiero decirles que este video no es apto para menores de edad y menos para personas que aún no han nacido de nuevo. ¿Qué significa esto? Esto significa que este video no es apto para personas que son bebés espiritualmente hablando y menos para personas que aún no se han convertido en cristianos o en creyentes. Este video solamente es apto para creyentes maduros o para creyentes que por su tiempo de conversión que tienen debieran de ser maduros, pero que aún no lo son. ¿Por qué? Porque este video es la continuación de los ejemplos puntuales relacionados con actividades que pudieran ser lícitas para todos los seres humanos en esta tierra, pero que para los creyentes no lo son. Ejemplos que seguiremos resolviéndolos a través de nuestras imaginaciones. Pero antes de continuar, quiero decirles que antes de que vean o escuchen este video, si aún no han escuchado los videos anteriores relacionados con este tema, yo les aconsejo a que lo hagan primero. ¿Por qué? Porque de esta manera podrán enlazar todo el contenido anterior con el contenido que viene a continuación. Y de esta forma tendrán una mayor información y por ende una mejor comprensión de su parte. Por esa razón yo les animo a que lo hagan así. Y para usted, que se entiende que ya escuchó los videos anteriores relacionados con este tema, para usted le tengo una nueva ilustración o un nuevo ejemplo. Escúchelo. Si el Señor Jesucristo estuviese físicamente en este mundo, tal como lo estuvo hace más de 2000 años, podemos imaginarnos verlo en algún lugar de esta tierra, tomándose unas copas de vino con la intención de disipar o mitigar angustias o temores, o simplemente tomándose unas copas de vino porque se siente alegre y contento y quiere tener un momento de placer a solas, o un momento de placer con su familia, o a lo mejor con sus discípulos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Porque yo, sin temor a equivocarme, pienso que no. ¿Por qué? Porque para Dios el mal uso de este elemento llamado vino, para Él su connotación es pecaminosa. Pecaminosa. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque el vino es un elemento que delante de los hombres fácilmente se lo asocia con los placeres y deleites de la carne, o fácilmente se lo asocia con la borrachera. ¿Y por qué se lo asocia fácilmente de esta manera? Bueno, porque en la práctica el resultado más notorio o más evidente de este placer o deleite de la carne, en la práctica este placer casi siempre termina en la embriaguez, la cual conduce al ser humano al desenfreno y al descontrol de su personalidad y por ende a una conducta libertina o a una conducta infame. Por esa razón, la connotación del vino para los hombres en esta tierra es la embriaguez, el desenfreno, el libertinaje, la borrachera, el descontrol y cosas semejantes a estas. Entonces, si para los hombres de esta tierra el mal uso del vino tiene esta clase de connotación, ¿qué podríamos esperar de parte de un Dios santo? ¿O qué podríamos esperar de parte de un Dios 3 veces santo? ¿Qué podríamos esperar? Entonces, siendo así, si la connotación del vino para Dios también, el mal uso del vino, para Dios también su connotación es pecaminosa,
¿Cuál sería el otro calificativo que le podríamos dar al uso inapropiado del vino? ¿Cuál sería el otro calificativo? Porque si a un creyente le atrae el vino como placer y deleite de la carne, y sin medir las consecuencias se hace eco o partícipe de este elemento en el cual se sabe que hay disolución, el único calificativo que viene a mi mente no es otra cosa que la palabra pecado. Pecado. ¿Por qué? Porque una de las tantas definiciones de este término llamado pecado es errar en el blanco. Es decir, no acertar en el centro de la voluntad de Dios. Y nosotros los creyentes sabemos, porque sí sabemos, que el centro de la voluntad de Dios no es que nosotros nos embriaguemos con vino, sino que el centro de la voluntad de Dios es que nosotros nos embriaguemos con su Santo Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, tal como dice la Biblia, tal como dice la Biblia. Entonces, Dios a través de las Escrituras, de alguna manera nos revela, permitiéndonos comprender que nosotros los creyentes no tenemos por qué mezclarnos o no tenemos por qué confundirnos o parecernos a los gentiles en su manera de vivir, sino por lo contrario, Dios nos revela que nosotros los creyentes tenemos que ser personas totalmente diferentes. Por esa razón se nos ha declarado personas únicas, especiales, santas, diferentes, personas separadas o apartadas para Dios, para toda nuestra manera de vivir. Y escúchenlo bien, apartadas para Dios, para toda nuestra manera de vivir. Ahora, Dios nos revela estas cosas o estas verdades cuando nosotros los creyentes de verdad disponemos nuestro corazón para entender y aplicar las Escrituras de la manera para la cual fueron escritas. Es decir, cuando nosotros los creyentes disponemos nuestro corazón para entender qué es lo que Dios quiere que hagamos o qué es lo que Dios quiere que no hagamos. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón en ese sentido o en esa dirección, entonces es cuando Dios nos revela estas grandes verdades. De lo contrario, no. ¿Sí? Ahora, yo no soy nadie para juzgar la manera de proceder de usted con el vino. Claro que no. Ese es un asunto entre usted y Dios. Pero lo que sí quiero decirle es que usted tiene que afinar bien su oído espiritual delante de Dios. Afínelo bien. Compruebe lo que en realidad le es agradable al Señor. Y para que compruebe esta realidad, le voy a dar una pauta. Vaya al libro de Proverbios, capítulo 23, versos 31 al 33, donde para prevenirnos de este mal, Dios a través del proverbista de alguna manera nos da a comprender que nosotros los creyentes ni siquiera debemos mirar el vino cuando rojea. Es decir, que no debemos correr ninguna clase de riesgos, que no debemos mirar el vino cuando resplandece su color en la copa, porque al dejarnos llevar por este atractivo, el vino va a entrar suavemente a nuestro cuerpo, pero más tarde, como serpiente nos va a morder, como mordida de áspid nos va a doler. Así dice la Biblia, así dice la Biblia. Entonces, Dios a través de la Biblia nos da a conocer o comprender que si un creyente, por la debilidad que tiene hacia el vino, o que tenga hacia el vino, quiere hacer uso de este placer o deleite de la carne, por más que este placer sea lícito o permitido para todos los seres humanos en esta tierra, para el creyente este placer delante de Dios no es lícito y por lo tanto no le conviene. Entonces, como podemos darnos cuenta, para Dios el mal uso del vino, para Él su connotación es pecaminosa. Ahora, ¿por qué el libro de Proverbios nos da a conocer diciéndonos que el alcohol que contiene el vino, al ser ingerido por parte del creyente, este alcohol más tarde le va a morder como serpiente? ¿Por qué Proverbios nos lo da a conocer de esa manera? ¿Por qué? Bueno, yo creo que la ciencia nos da la respuesta, porque la ciencia dice que una de las primeras áreas afectadas por el consumo del alcohol es la corteza frontal, afectación que hace que la persona pierda su sano juicio. Y la otra área afectada es el cerebelo, que queda en la parte posterior e inferior del cráneo.
el cual controla el equilibrio y la coordinación de la persona. Afectación que hace que la persona tenga una marcha inestable, que su andar, que su caminar sea inestable. Entonces, como podemos darnos cuenta, el mal uso del vino hace que la persona pierda su sano juicio, pero que también pierda su estabilidad, haciendo que de esta manera la mordida de la serpiente en la vida del creyente se haga realidad, se haga realidad. ¿Se da cuenta? Ahora, como podemos darnos cuenta, el mal uso del vino conduce al ser humano al desenfreno y al descontrol de su personalidad y por ende a una conducta libertina o a una conducta infame, tal como se lo mencioné momentos atrás. ¿Se dan cuenta? Ahora, como si esto fuera poco, el mal uso del vino casi siempre se lo asocia o se lo relaciona con resultados trágicos, a tal punto que las regulaciones federales de los Estados Unidos determinan que el máximo nivel de alcohol en sangre permitido para poder conducir vehículos es el 0,08%, es decir, 8 centésimas de gramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Entonces, si las autoridades terrenales nos ponen freno, nos ponen limitaciones al consumo del alcohol por ser un elemento que nos conduce a la embriaguez y por lo tanto al desenfreno, al descontrol, al libertinaje, a la borrachera y cosas semejantes a estas. ¿Qué esperamos de parte de un Dios santo? ¿Qué esperamos de parte de un Dios santo? Inclusive nos conduce hasta los accidentes de tránsito y cuántas cosas más. Entonces, como dije, ¿qué esperamos de parte de un Dios santo? Es decir, de un Dios, del dueño del universo. ¿Qué esperamos? Entonces, si Dios nos pone freno, nos pone limitaciones al consumo del alcohol, ¿nosotros acaso esperamos que Dios no lo haga? Si nos pone freno, las autoridades terrenales nos ponen freno, esperamos que Dios no lo haga, que Dios no nos ponga freno. Las autoridades terrenales nos ponen freno, nos ponen limitaciones al consumo del alcohol, pero que nosotros no. A nosotros no. Es decir, que Dios se haga de la vista gorda, que no nos ponga limitaciones, sino que por lo contrario nos permita caminar por las orillas, acercándonos al peligro, acercándonos inclusive a las impurezas de este mundo. Claro que no, porque nosotros los creyentes sabemos, porque sí sabemos, que el anhelo de Dios es que nosotros permanezcamos en pureza total, no en pureza parcial, sino en pureza total. Por esa razón, en el momento de nuestra conversión, es decir, en el momento de nuestro arrepentimiento delante de Dios por nuestros pecados, se entiende que nosotros los creyentes nosotros las personas, digamos en forma general, dimos un giro de 180 grados en nuestra vida. Es decir, que Dios nos permitió dar un giro de 180 grados y por esa actitud nuestra, Dios nos declara personas santas. Y como personas santas, lo cual significa personas apartadas para Dios, se entiende que nosotros los creyentes nos despojamos de nosotros mismos. Y cuando nosotros nos despojamos de nosotros mismos, es para poder vivir en pureza total, no en pureza parcial, sino en pureza total. Cuando nosotros nos despojamos de nosotros mismos, estamos muriendo a nosotros mismos. Y eso es normal, eso es correcto. Porque al morir a nosotros mismos le estamos dando el paso a la vida del Señor Jesucristo. Y eso es normal porque la Biblia dice que si nosotros vivimos en esta tierra, para el Señor tenemos que vivir. Y si morimos, para Él tenemos que morir. ¿Se da cuenta? Ahora, para poder entender todas estas minuciosidades espirituales, tenemos que aprender a hilar fino para poder pensar como Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, a más de hilar grueso, Él siempre hilaba fino. Por esa razón,
su manera de pensar o de accionar siempre se ajustaban o se afinaban a los deseos de su Padre Celestial. Y además, los conceptos o definiciones que él podía tener acerca de cómo agradar al Padre Celestial aquí en la tierra, estos conceptos o definiciones eran imperceptibles para todos aquellos seguidores que no sabían hilar fino como él. Por esa razón podemos entender que el anhelo del Señor Jesucristo es de que nosotros los creyentes seamos exigentes con nosotros mismos a tal punto que podamos llegar a crecer aquí en la tierra. Y escúchelo bien, llegar a crecer aquí en la tierra a la medida de su estatura espiritual. Por eso podemos entender que el Señor Jesús está consciente que nosotros los creyentes sí podemos crecer a su medida espiritual. En nuestra parte humana sí podemos llegar a crecer a su medida espiritual. De lo contrario, Él no nos hubiera dejado ejemplos prácticos de cómo agradar al Padre Celestial aquí en la tierra. Él nos modeló, Él nos dio ejemplos, Él con sus hechos nos demostró que nosotros los creyentes en nuestra parte humana sí podemos llegar a su medida espiritual. En otras palabras, Él nos demostró, el Señor Jesús con sus hechos nos demostró que nosotros los creyentes en nuestra parte humana sí podemos llegar a ser una reproducción espiritual del Señor, una fotocopia espiritual de Él. Es decir, que nosotros los creyentes sí podemos llegar a la talla de nuestro Señor Jesucristo. Y para que podamos llegar a esa talla, Dios constituyó justamente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que a través de ellos los creyentes seamos perfeccionados para poder ser aquí en la tierra un varón perfecto, un ser perfecto, a la talla o a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios no constituyó apóstoles, pastores o maestros para que nos vengan a decir que nosotros los creyentes no podemos llegar a crecer a esa altura o esa talla. Porque según algunos predicadores, dice que eso solamente lo podremos lograr cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Mientras tanto tenemos que acostumbrarnos a ser pequeños Cristos. Es decir, como aquellos pequeños árboles llamados bonsáis que no sirven más que para adorno y nada más. No. Lea usted Efesios capítulo 4 del verso 11 al 13. Ahí está esa información. ¿Se da cuenta? Dios constituyó apóstoles, pastores y maestros para que nosotros los creyentes a través de ellos seamos perfeccionados aquí en la tierra, perfeccionados para llegar a ser un varón perfecto, un ser perfecto aquí en la tierra, a la talla o a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la talla de Cristo, pero aquí en la tierra. Ahora usted podría llegar a pensar y decir, bueno, ¿y quién ha podido llegar a esa talla? Eso es difícil, eso es imposible. Bueno, déjeme recordarle que al inicio del video yo dije que este video no era apto para todo público. Porque si usted no le puede tragar este alimento espiritual que le estoy mostrando, se le hace un nudo en su garganta, se le atraganta. Son como espinas que se le cruzan y no pueden pasar. Bueno, entonces usted aún debe seguir tomando leche espiritualmente hablando. Pero si su tiempo de conversión no es para un creyente que debe estar tomando leche, sino ya alimento vianda, alimento sólido, como decía el apóstol Pablo, entonces algo no está ocurriendo bien en su vida espiritual. Discúlpeme. Algo. Lo que significa que usted tiene que ponerse a cuentas con Dios. Vea, los apóstoles de alguna manera, ellos nos demostraron que en su parte humana sí pudieron llegar a crecer o a hacer una reproducción espiritual del Señor. Ellos predicaron por todas partes. Ellos hicieron milagros, sanaron enfermos. Ellos crecieron de alguna manera en su parte humana, crecieron a la talla del Señor Jesús. Incluso fueron maltratados, encarcelados, humillados como Cristo. Ellos con sus palabras y con sus hechos testificaron tanto hasta el punto que dice la tradición
que 11 de los 12 apóstoles fueron martirizados hasta la muerte. Unos crucificados, otros alanceados, muertos a filo de espada, decapitados, lapidados. Y claro está que estos hechos finales de los apóstoles no están registrados en la Biblia y algunos eventos similares. Aunque sí tenemos unos que otros hechos registrados. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 11, el verso 23 al 28, si no me equivoco, donde se nos registra o se nos menciona los sufrimientos por los cuales tuvo que atravesar el apóstol Pablo. O Hechos capítulo 12, verso 2, donde se nos registra la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, quien después de ser maltratado, lo mataron a filo de espada. O el caso de Hechos capítulo 7, verso 58, donde se nos registra la muerte del diácono Esteban, quien por aclarar y mantenerse en la verdad, lo mataron a pedradas. Murió Esteban, murió apedreado. Entonces, como podemos observar, hay hechos bíblicos y fuera de la Biblia también que nos muestran de personas que en su parte humana de alguna manera crecieron a la talla del Señor Jesucristo. Ahora, esto no significa que nosotros los creyentes debemos anhelar o buscar ser maltratados de esa manera o muertos de esa manera. Por lo menos yo no quiero ser maltratado o muerto de esa manera, yo no. Y posiblemente no lo quiera porque aún me falta crecer o madurar espiritualmente. Pero lo que sí tenemos que estar convencidos es que si de verdad amamos al Señor Jesucristo, debemos estar dispuestos, si es necesario, llegar hasta esos extremos, si el caso lo amerita. ¿Se dan cuenta? Porque la Biblia nos aclara o nos dice que los que querramos vivir piadosamente como Cristo, padeceremos persecución. Pero también la Biblia nos dice que los que padecemos como por Jesucristo, que no nos avergoncemos, sino que más bien tengamos por sumo gozo cuando estemos pasando por diversas pruebas. Porque la Biblia también nos dice, el Señor Jesús mismo lo dijo, que vamos a ser bienaventurados los que padecemos persecución por causa de la justicia. Y al colmo, nos dice que si, la palabra de Dios nos dice que si nosotros morimos por causa de Cristo, que nos estemos tranquilos. Eso es lo que nos da a entender la Biblia. Porque al morir por causa de Cristo, nosotros estamos encontrando o hallando la verdadera vida, la vida eterna. Está en la Biblia, léalo, las citas bíblicas. ¿Se dan cuenta? Esa es la verdad. Ahora, volviendo al punto de partida, y para ser un poco más didáctico y que podamos entender en términos numéricos esta minuciosidad relacionada con el vino, les informo que una copa de vino de 5 onzas contiene 12% de alcohol y que una lata de cerveza regular apenas contiene 4,5%. Y los entendidos en esta materia nos dicen que si una persona se toma una copa de vino de 5 onzas, está aportando al cuerpo 12 centésimas de gramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, lo cual es una dosis superior a la permitida por las regulaciones federales de los Estados Unidos y quizás de muchos países más. Entonces, ahora, déjenme explicarles, o quiero explicarles, cómo se calcula matemáticamente los grados de alcohol en sangre. ¿Cómo se lo calcula? Se lo hace dividiendo la cantidad de alcohol puro consumido, es decir, no el volumen total del producto, o sea, no las 5 onzas de vino o no las 12 onzas de cerveza, sino la cantidad de alcohol que contiene esa dosis de vino o esa dosis de cerveza, dividiendo esta cantidad de alcohol puro consumido para el peso en kilos del consumidor.
y luego este resultado multiplicándolo por 0,7 en el caso de los hombres o por 0,6 en el caso de las mujeres. Es decir, que si un hombre que pesa 70 kilos se toma una copa de vino de 5 onzas, la operación sería 12 dividido para 70 y el resultado que de esta operación se lo multiplica por 0,7, cuyo resultado final va a ser 0,12, es decir, 12 centésimas de gramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, lo cual es una dosis superior a la permitida por las regulaciones federales de los Estados Unidos y quizá de muchos países más. ¿Se dan cuenta? Ahora, por todas estas razones mencionadas, yo me atrevo a decir que por muy lícito o cultural que sea el uso del vino para todos los seres humanos en esta tierra, si su uso no tiene un propósito especial, como para la elaboración de los alimentos, por ejemplo, o como para la salud corporal, o un propósito netamente divino, como la celebración de la Santa Cena, o algo así por el estilo, el Señor Jesús no se haría eco o partícipe con los que practican esta clase de cultura. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, así por así, Él no se dejaba llevar por esta clase de cultura, al menos que de por medio hubiera un propósito divino. De lo contrario, no. Porque si como hijo de Dios el Señor Jesús practicaba este hábito de los hijos de desobediencia, esto vendría a ser como si Él hubiese vivido en esta tierra junto y revuelto con ellos sin hacer ninguna diferencia. Pero afortunadamente las cosas no fueron así. Por esa razón podemos entender que la Biblia nos hace conocer que nosotros los creyentes tenemos que ser diferentes, personas diferentes, que en toda nuestra manera de vivir, con nuestros hechos, los creyentes tenemos que marcar la diferencia, ¿Por qué? Bueno, porque espiritualmente hablando, se entiende que nosotros los creyentes somos personas nacidas de nuevo, somos nuevas criaturas. Y como personas nacidas de nuevo, se entiende que las cosas viejas pasaron y que las cosas nuevas que vendrán tienen que ser diferentes, tendrán que ser diferentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, si el mal uso del vino para Dios su connotación es pecaminosa, ¿por qué nosotros los creyentes, como personas nacidas de nuevo, como nuevas criaturas que somos, por qué tentamos a Dios tomando vino como placer y deleite de la carne, al igual que los gentiles? ¿Por qué tentamos a Dios? Porque nosotros debemos de saber que las cosas que hacemos o las cosas que pretendemos hacer se llevarán a cabo si es que Dios la permite. Pero eso no significa que si algo de lo que Dios permite va en contra de su misma voluntad, eso no significa que porque Dios lo permite, deja de ser pecaminoso. No. Si va en contra de la voluntad de Dios, es pecaminoso. Así de sencillo. Entonces, por todo lo dicho hasta este momento, significa que no deberían existir creyentes que sin propósito divino alguno se hagan eco o partícipes con los que practican este placer o deleite de la carne. Porque por más que en muchos países el uso del vino sea considerado un placer cultural, por muy cultural que sea su uso, por la connotación pecaminosa que posee, no lo convierte en aprobado por Dios para que por placer corporal se lo practique como algo normal o natural en la vida de los creyentes. Porque si usted piensa que deleitarse en algo que tiene connotación pecaminosa delante de Dios es una acción que va a pasar desapercibida por Dios por tratarse de algo cultural, déjeme decirle que usted está equivocado o equivocada pensando que por ser cultural deja de ser pecaminoso. Es pecaminoso. Si su acción, y escúchelo bien, si su acción, sea cual sea su naturaleza, es una acción que por la connotación pecaminosa que posee va en contra de la voluntad de Dios, por muy natural o cultural que sea el hecho,
quien realiza esta acción comete pecado, porque es una acción que va en contra de la voluntad de Dios. Pero si su acción es una acción que tuvo su origen en el corazón de Dios, por más que la connotación de esta acción parezca pecaminosa, el que realiza esta acción no comete pecado. No comete pecado. ¿Por qué? Porque es una acción que tuvo su origen en el corazón de Dios y por lo tanto no va en contra de la voluntad de Dios, y por esa razón el que realiza esta acción no comete pecado. Es decir, que a pesar de que originalmente la connotación de esta acción es pecaminosa, ahora por tratarse de la voluntad de Dios, esta acción deja de ser pecaminosa. Por ejemplo, si usted se toma una copa de vino de 5 onzas con un propósito divino, por más que delante de los hombres esta acción parezca pecaminosa, delante de Dios no lo es. No lo es. ¿Por qué? Porque por ser un propósito divino, se entiende que la idea nació primeramente en el corazón de Dios y luego se la trasladó al corazón del hombre. Por esa razón, por ser un propósito divino, la connotación de esta acción no es pecaminosa. No es pecaminosa. ¿Se da cuenta? Esa es la gran verdad o la verdad. No es pecaminosa. Ahora, para ir aterrizando, quiero decirle que todo lo que he manifestado en este video no es con la intención de que los creyentes vivamos bajo normas o reglas externas, es decir, bajo una lista de cosas que la religión nos enseña diciéndonos qué es lo que debemos o no debemos de hacer como creyentes. Esa no es la intención, porque eso sería como meternos o como si ponernos una camisa de fuerzas. Pero esa no es la intención, sino que la intención de este video es que nosotros los creyentes sepamos que al ejercitar nuestros sentidos espirituales a través de la obediencia a Dios, aprendamos a escuchar la voz de Dios y por ende aprendamos a hacer la voluntad de Dios hasta en las cosas más insignificantes de nuestra vida diaria. Aprendamos eso, hasta en las cosas más insignificantes de nuestra vida diaria. Lo que significa que si nosotros sabemos hacer la voluntad de Dios hasta en las cosas más insignificantes de nuestra vida diaria, habremos aprendido a hilar fino tal como el Señor Jesús lo hizo. Entonces, si los creyentes sabemos hilar fino tal como el Señor Jesús lo hizo, nos daríamos cuenta que hay actividades en este mundo que no siempre tienen un significado directo con el pecado. No siempre. Si nosotros aprendemos a hilar fino, no siempre va a tener un significado directo con el pecado. Sin embargo, nos damos cuenta que, o nos podríamos dar cuenta, que sí hay actividades, o cuáles de estas actividades podrían ser asociadas con el pecado. ¿Cuál de estas actividades? Entonces la clave para poder vivir en santidad, que en toda nuestra manera de vivir, los creyentes podamos vivir en santidad, la clave está en hacer lo que Dios quiere que hagamos y en no hacer lo que Dios quiere que no hagamos. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no se trata de nosotros. La vida cristiana se trata de Dios y no de nosotros. Es decir, no lo que nosotros queremos ser o queremos hacer, sino que lo que Dios quiere que hagamos o no quiere que Dios no quiere que hagamos. De eso se trata la vida cristiana. Entonces, para no seguir quebrantando nuestra relación con Dios, ni en las cosas más insignificantes de nuestra vida diaria, no usemos el texto ni lo cultural como pretexto, porque si así lo hacemos, podría llegársenos a convertir en un defecto. Por lo tanto, si estamos alegres, felices o contentos, no nos embriaguemos con vino. Al igual que a los gentiles, no nos embriaguemos con vino.
como en el día de Pentecostés, que la gente pensaba que los judíos y todos los habitantes de Jerusalén pensaban que los creyentes estaban embriagados, estaban ebrios de alcohol, pero la realidad no era así. Ellos sí estaban ebrios, pero ebrios del Espíritu Santo de Dios, porque ese es el anhelo de Dios, que nosotros nos embriaguemos con su Santo Espíritu. ¿Se dan cuenta? Por eso el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, nos dice que nosotros no debemos embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución, sino que más bien nos embriaguemos de su Santo Espíritu. Eso dice la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, les recuerdo que una copa de vino de 5 onzas contiene el 12% de alcohol, la cual es una dosis superior a la dosis permitida por las regulaciones federales de los Estados Unidos. ¿Sí? 12% de alcohol, o sea, 12 centésimas de gramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Y esa es una dosis, como dije hace un momento, superior a la permitida por las regulaciones federales de los Estados Unidos. Bueno, sin más por el momento me despido, no sin antes decirles que la intención de este video fue con la idea de llegar a su entendimiento, a su intelecto, porque es hasta ahí donde yo puedo llegar, hasta su intelecto nada más, no a su espíritu. Por lo tanto, es usted, depende de usted, de que a través de su libre albedrío, Dios le permita a usted mismo decida poder escuchar la voz del Espíritu Santo que habita en su corazón. Que usted sea el que permita esa realidad en su vida, para que el Espíritu Santo pueda convencerle de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo de Dios le quiere decir, que haga o que no haga. Está en sus manos. Decida, porque Dios para eso nos dio libre albedrío, para que nosotros tomamos una decisión. Él nos insta, Él nos anima, Él nos hace ver, pero la decisión está en usted o en mí. Entonces, me despido pues diciéndoles que el Señor les continúe bendiciendo y que nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios lo permite.